Hola, muy buen día a todos los niños y niñas que están viendo este video. Les quiero dar una bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para sexto básico. Comenzar presentándome, yo soy la profesora Camila y soy quien los va a acompañar en este recorrido de nuevos aprendizajes de la asignatura. Y en primer lugar me gustaría darle algunas recomendaciones para que podamos tener una clase fructífera, ¿sí? La primera recomendación que les quiero dar es que se ubiquen en algún lugar en el que se encuentren cómodos para que no se distraigan, para que su concentración esté 100% en la clase y puedan tomar mucha atención y muchos apuntes, ¿ya? Respecto a esto último, también chiquillos es necesario y chiquillas, es necesario que tengan un cuaderno, una libreta, algo en donde tomar apuntes para así poder ir siempre a buscarlos cuando los necesitemos, ¿ya? Recuerden que las clases anteriores han sido de figuras literarias y es importante anotarlas porque no es fácil aprendérselas ni es rápido. Entonces, cuando queramos hacer un ejercicio de análisis o algo por el estilo, vamos a tener que recurrir a esos apuntes que ya hemos tomado para poder trabajar lo que vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, la clase de hoy es la última clase de la unidad 2, ¿sí? Y es la sesión número 7. Yo acá me equivoqué, me faltó ponerle los palitos, ¿sí? Pero es la sesión número 7, aquí van 2 palitos. Y como es la última sesión, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto, tanto en la unidad como en el comienzo de la clase 1, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos objetivos porque vamos a hacer dos trabajos diferentes. Por un lado, vamos a analizar diferentes poemas, ¿ya? Específicamente 2 poemas vamos a analizar en esta clase, poniendo en práctica todo lo que hemos visto en la unidad. Y por otro lado, vamos a comparar los textos líricos de los textos narrativos. ¿Qué aspectos tienen en común? ¿En qué se diferencian? Etcétera. Pero como siempre vamos a comenzar explicando nuestro esquema del árbol. Este esquema del árbol nos sirve a nosotros para poder situar los textos que estamos aprendiendo en la clasificación de literarios y no literarios, ¿ya? La unidad 1 y la unidad 2 la hemos trabajado en base a los textos literarios. La unidad 1 nosotros vimos el texto narrativo que estaba acá arriba y ahora estamos viendo el texto lírico, ¿ya? Para los que ya llevan varias clases siguiendo estos videos, deben tener ya su esquema armado. Pero los que no todavía están a tiempo de crear su árbol y poder hacer esta clasificación para que visualicemos bien cómo se clasifican los textos y no nos confundamos entre literario y no literario, ¿ya? Primero, género lírico. ¿Qué hemos revisado del género lírico? Comenzamos revisando los elementos de forma y los elementos de contenido. ¿Qué elementos de forma nosotros vimos? ¿Lo recuerdan? Vimos lo que era verso, estrofa y rima, ¿sí? Y específicamente la rima asonante, consonante y libre. La rima asonante hace referencia a la similitud de las vocales finales de cada verso, solamente de las vocales, ¿ya? En cambio, la consonante también hace referencia a la similitud, pero de la vocal y la consonante final de cada verso, ¿sí? O sea, la sonante solamente la vocal y la consonante es vocal más consonante. Y la rima libre es que no se estructura por ningún tipo de rima sonante ni consonante, sino que los sonidos finales, las palabras finales de cada verso, se escriben de manera diferente. ¿Qué más? Revisamos los elementos de contenido, hablante lírico, objeto lírico y temple de ánimo. En cuanto a lo que era hablante lírico, nosotros dijimos que era la voz ficticia que hablaba en el poema, ¿sí? Era una voz ficticia que nos va a expresar las emociones y que nos va a contar de quién se habla. El objeto lírico, por su parte, es ese objeto, persona, emoción por la cual el poema se construye, ¿sí? Es de quien se habla en el poema.
Y por último, el temple de ánimo quiere decir o hace referencia a las emociones que podemos reconocer en el poema, a estas emociones que el hablante lírico nos va a contar, que nos va a entregar el hablante lírico. Vimos también, aparte de los elementos de forma y de contenido, otro elemento que va a permitirnos comprender mejor las temáticas de nuestro poema, que es el campo semántico. El campo semántico, dijimos, en primer lugar, para poder entenderlo el concepto completo, la semántica es este estudio que se hace del significado de las palabras. Piénsenlo así: semántica, significado de las palabras. Campo semántico ya se habla de algo más grande, ¿cierto? Entonces va a hacer referencia a varias palabras que tengan en común un mismo significado o un rasgo de este significado sea en común. Quizás el significado total no lo tienen en común, pero sí tienen un rasgo de este significado que se vincula con rasgo de otro significado y de otro, y de otro, y de otro, y de otro, y de otro. Como en el ejemplo del postre. Acá, el campo semántico de la palabra postre encontramos que es pay de limón, jalea, kuchen, manzana, flan. ¿Por qué? Estos 5 elementos en sí no tienen nada en común. No se construyen igual, no tienen los mismos ingredientes, ni las mismas texturas, ni los mismos sabores, pero sin embargo, todos tienen en común que pueden ser un postre. ¿Ya? Entonces, el campo semántico de postre es todo eso. Y más, muchos más, pero yo ahora no los tengo todos acá. Entonces, elementos de forma, elementos de contenido, campo semántico y lenguaje figurado, específicamente figuras literarias. Nosotros dijimos que el lenguaje figurado era este lenguaje simbólico que nos permitía interpretar la información del poema, ¿sí? Y este lenguaje figurado tiene figuras literarias que nos van a facilitar aún más esta interpretación. ¿Qué figuras literarias hemos revisado? ¿Las recuerdan? Exactamente, vimos metáfora, comparación, personificación, hipérbole, hipérbaton, epíteto, aliteración y anáfora. 8 figuras literarias hemos revisado que hoy día las vamos a utilizar también para poder analizar nuestros poemas. Y quedándonos con eso, vamos a pasar a la parte de análisis de poema, y yo les pongo acá este señor que tiene esa lupa, porque necesitamos realmente prestar mucha atención a todos los elementos del poema para poder comprenderlo e identificar los elementos que queremos identificar. Vamos a partir entonces leyendo el primer poema, que se titula Estado de ánimo y es del escritor Mario Benedetti. Voy a leer yo en voz alta y ustedes me siguen la lectura desde sus mentes, pero al mismo tiempo que yo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Acá, en este poema, ¿qué tipo de rima pueden reconocer? Podemos reconocer que el tipo de rima de este poema es asonante, en su mayoría, ¿verdad? Porque hay varias que presentan rima libre. Por ejemplo, acá ciento, colina, montaña repetidas. Bueno, aquí no. Aquí tenemos rima asonante. Acá también hay rima asonante. Acá, entre el verso 2 y 4 tenemos rima asonante, pero el verso 1 y 3 es rima libre.
Entonces, ¿qué figuras literarias reconocen? Porque como yo les había comentado, dentro de un poema podemos reconocer diferentes figuras literarias. Sin embargo, vamos a ahora señalar solamente unas pocas para que no se haga tan larga la clase. Exacto. Aquí en este poema vamos a reconocer entonces, en primer lugar, la figura literaria de comparación, ¿sí? Y de metáfora en segundo lugar. ¿Por qué comparación? En la primera estrofa este hablante lírico está señalando que su estado de ánimo a veces es como una colina y a veces es como una montaña. O sea, a veces su estado de ánimo es bajo y otras veces tiene un estado de ánimo muy alto, ¿cierto? Y repetidas. Entonces, como que aquí está mostrando la diferencia de sus estados de ánimo según ocasiones. Y en la tercera estrofa podemos reconocer que hay metáfora porque dice que a veces él es un manantial y a veces es un árbol. Pero si se fijan, si bien se está comparando con estos dos elementos, con manantial y con árbol, no lo hace explícitamente. No dice a veces soy como un manantial, dice a veces soy. O sea, está afirmando que tiene una relación de semejanza entre su estado de ánimo, entre él y el manantial, entre él y el árbol. ¿Sí? Entonces, ahora quisiera preguntarles qué hablante lírico reconocen. El hablante lírico de este texto es una persona, porque no sabemos si esta persona es mujer o es hombre, porque en ningún momento marca el género, pero sin embargo sabemos que es una persona porque está hablando de su estado de ánimo. ¿Y qué está haciendo con sus estados de ánimo? ¿Qué ejercicio mental está haciendo esta persona? Nuestro hablante lírico está reflexionando sobre sus estados de ánimo. Entonces podríamos decir que el hablante lírico es una persona reflexiva. ¿Y cuál es entonces el objeto lírico? Bien, el objeto lírico entonces son las emociones que este hablante lírico nos está describiendo. Muy, muy bien. Hablante lírico entonces una persona reflexiva y el objeto lírico las emociones. Entonces, ¿cuáles serán las emociones que expresa este hablante lírico? Como sabemos que el hablante lírico es una persona reflexiva, lo primero que podemos reconocer es que está haciendo una reflexión, entonces podría encontrarse tranquilo porque solamente está reflexionando sobre cómo son sus emociones y al parecer no hay ningún elemento en el texto que nos diga que esté alterado, por lo tanto podemos decir que está tranquilo, ¿cierto? Bien, muy, 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 muy bien. Vamos al siguiente poema. Flores en el desierto de Álvaro Prieto, escritor y músico chileno. Al igual que el poema anterior, yo lo voy a leer, ustedes continúan la lectura en sus mentes, pero al mismo tiempo que yo, para que se vaya reforzando lo que estamos metiendo en nuestro cerebro. Dice, una nueva compañera llegó de un país vecino, acá lo trajo el destino sin que ella lo quisiera. Después de una larga espera, en una aburrida aduana, llegó la linda de Juana a sentarse al lado mío y me hice conocido como amigo de la peruana. Esto pasó hace mucho y hay cosas que no recuerdo, pero me siento muy cuerdo para acordarme de un tal Lucho, que a veces hacía el cucho, pero era bien remalilla. Se transformó en pesadilla y en el juez de una condena.
A Juana, por ser morena, le hacías hasta zancadillas. Si se fijan acá, está utilizando un lenguaje diferente, ¿verdad? Utiliza un lenguaje como si estuviera hablando una persona de campo, ¿sí? Y eso es lo entretenido, niños y niñas, y lo bonito del lenguaje figurado, del lenguaje connotativo, de este lenguaje simbólico, porque permite crear desde diferentes puntos de vista, desde diferentes visiones. Y si se fijan, aquí está hablando una persona de, quizás no de campo, pero en un lenguaje más común, más normal, como hablamos generalmente los chilenos, que nos comemos a veces las palabras. Bueno, mucha gente se come las letras entre medio de las palabras, ¿cierto? Y está hablando como una persona normal y está narrando un hecho que igual también es común, como el bullying, que se le hace aquí a Juana por ser peruana y que Lucho le hace a Juana, algo que está muy mal, por cierto, ¿verdad? Entonces, partir preguntándoles qué figura literaria ustedes reconocen aquí en el poema. En este poema es más simple reconocer la figura, o sea, la rima, que en el anterior, es más explícito. En este poema reconocemos que hay rima consonante y casi todos los versos la tienen. Fíjense, el verso 1 con el verso 4 y 5 terminan en era, el verso 2 y 3 terminan en ino, el verso, este es 2, 4, 5, el 6 y el 7 terminan en uana, después io, o sea, acá tenemos rima consonante y acá tenemos asonante, pero sin embargo predomina la rima consonante. Ahora, ¿qué figuras literarias reconocen en este poema? Acá una de las figuras literarias que podemos reconocer es la hipérbole, porque se está exagerando, dando énfasis una característica de Lucho. Y lo podemos reconocer en esta parte de acá, en este fragmento, donde este hablante lírico expone lo malo que era Lucho. Dice, era bien re malilla, ya no está exponiendo que Lucho era malo, pero era tan malo que podría ser una pesadilla. Se volvió una pesadilla. Imagínense, Lucho era tan malo con Juana, tan malo, que se volvió una pesadilla para Juana. ¿Se dan cuenta a qué me refiero con la exageración? Y ojo, no tomen la exageración como algo negativo, sino que se le está dando énfasis a la maldad de Lucho. ¿Sí? Entonces, ya reconocimos la rima, reconocimos reconocimos una figura literaria. ¿Cuál es el hablante lírico? Sabemos acá que el hablante lírico es hombre, ¿verdad? Hay marcas textuales, por ejemplo, como amigo. Y me hice conocido como amigo en la peruana. Entonces aquí conocido y amigo no hace referencia a que el hablante lírico es hombre, ¿cierto? Sin embargo, pareciera ser una persona adulta porque es un hombre adulto porque él está recordando lo que pasó cuando él era chico. Si fuera un niño, no diría yo recuerdo cuándo pasó esto, sino que estaría contando la vivencia desde más del presente, ¿verdad? ¿Y el objeto lírico? ¿Cuál es el objeto lírico? Exactamente, el objeto lírico es Juana.
este hablante lírico nos está contando de cuando él conoció a Juana y lo que pasó con ella, que se hizo amigo, recordó cuando la trataban mal, ¿cierto? Y ya, reconocimos entonces la rima, figura literaria, hablante lírico, objeto lírico y nos falta reconocer temple de ánimo. ¿Cuál es el temple de ánimo de nuestro hablante lírico en el poema Flores en el desierto? Voy a hacer una nueva lectura para que podamos quizás evidenciar cosas que antes no evidenciamos. Una nueva compañera llegó de un país vecino. Acá la trajo el destino sin que ella lo quisiera. Después de una larga espera, en una aburrida aduana, llegó la linda de Juana a sentarse al lado mío y me hice conocido como amigo de la peruana. Esto pasó hace mucho y hay cosas que no recuerdo, pero me siento muy cuerdo para acordarme de un tal Lucho que a veces se hacía el cucho, pero era bien remalilla. Se transformó en pesadilla y en el juez de una condena a Juana por ser morena le hacía hasta zancadillas. ¿Qué emociones podemos reconocer acá en el poema? Como bien dice acá, este hombre está recordando lo que pasó, entonces podríamos reconocer un poco de nostalgia quizás, ¿sí? Porque está recordando con cariño también a su compañera porque fue el único que quiso ser amigo de ella. Muy bien, entonces podemos decir que el temple de ánimo aquí es nostalgia, ¿sí? Tranquilidad también, añoranzas, etc. Entonces, con este poema y el anterior hemos identificado los elementos del género lírico que hemos estudiado, ¿sí? Hemos identificado todos estos elementos que aparecen aquí en la pantalla. Todos estos elementos los hemos identificado en este poema y en este poema. Por lo tanto, ya hemos cumplido el objetivo número 1 de la clase del día de hoy, que era analizar diferentes poemas. Y ahora vamos a pasar al segundo, que es comparar texto lírico del texto narrativo. Por lo tanto, nos queda hacernos la pregunta de ¿qué diferencias o similitudes se pueden reconocer entre el texto lírico y el narrativo? Tómense unos segundos para pensar con todo lo que ustedes ya saben, qué diferencias o qué similitudes pueden reconocer entre estos dos tipos de texto. Veamos. En primer lugar, en cuanto a las características, podemos reconocer que el género lírico y el género narrativo comparten dos características que son iguales. En primer lugar, que en ambos predomina la ficción, ¿sí? Si bien recuerden que se pueden basar en hechos de la vida real, no se desarrollan en la realidad como los no literarios, que eso es algo de los no literarios. En cambio, en los literarios, como el lírico y el narrativo, predomina la ficción. Y además presentan ambos un lenguaje figurado, como el que acabamos de revisar. Sin embargo, se diferencian en que el género lírico está escrito en verso y el género narrativo está escrito en prosa. Recuerden también que, a pesar de esto, yo les comenté que el género lírico, si bien se escribe en verso, puede ser que encontremos algunas creaciones escritas en prosa. No son la mayoría, no son todas, pero sí hay. Sin embargo, predomina más la escritura en verso del género lírico. Por otro lado, podemos ver que el género lírico busca expresar la interioridad del poeta o de la poetisa. Es decir, el género lírico busca plasmar en el texto las emociones, los pensamientos, las reflexiones del hablante lírico. Mientras que el texto narrativo solamente va a narrar una historia, nos va a contar una historia. ¿Ya? Eso en cuanto a las características. Entonces podemos encontrar dos características iguales y dos características diferentes.
Otro elemento que vamos a poder analizar en esta comparación es la estructura. El género lírico se compone de rima, verso y estrofa. En cambio, el género narrativo se compone de introducción, desarrollo y desenlace. Y algo que es característico de los textos narrativos, el clímax. Recuerden que el clímax era este momento de mayor tensión de nuestra historia. Estos elementos pueden reconocerse incluso visualmente, como yo les comentaba hace unas clases de atrás, que visualmente podemos darnos cuenta incluso de la estructura que presentan y diferenciar los textos así. Entonces, el último elemento que podemos llevar a comparación es los elementos de contenido. El género lírico presenta hablante lírico, objeto lírico, temple de ánimo y figuras literarias. 4 conceptos, 4 cosas que podemos nosotros identificar, información que podemos obtener del género lírico. Y el narrativo presenta narradores, personajes, tiempo y espacio. ¿Sí? Tiempos y espacios narrativos. Contenidos diferentes porque tienen una función diferente, tienen una finalidad diferente. Vamos a revisar entonces un texto narrativo y un texto lírico y nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que en cuanto a la estructura, que es fácil descifrarlo. Miren, acá vemos que este texto está escrito en prosa, ¿cierto? Se separa a través de los puntos aparte, va a construir otro párrafo y otro párrafo. En cambio, el texto lírico se construye en verso y presenta estrofas, ¿cierto? El conjunto de versos, recuerden que son las estrofas. Por otro lado, podemos reconocer también los elementos de contenido de los textos líricos y narrativos, ¿ya? Y eso lo hacemos al leer completamente nuestros textos. Vamos a leer primero el texto narrativo. Yo leo en voz alta y ustedes siguen la lectura. Leo. Bueno, el texto se llama Indicio, de Agatha Christoph. Leo. Es como una enfermedad. Leo. Todo lo que cae en mis manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por las calles, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Tengo 4 años. La guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseñan todos los cursos, desde el primero hasta el sexto. En la misma aula. La escuela está separada de nuestra casa solo por el patio y las ventanas del colegio dan al huerto de mi madre. Cuando me encaramo a la ventana más alta del comedor, veo a toda la clase con mi padre delante, de pie, escribiendo en la pizarra negra. Si se dan cuenta, acá podemos reconocer en primer lugar que el narrador está en primera persona, por lo tanto el narrador protagonista, ¿cierto? Porque está hablando de algo que le pasa a él o a la narradora. Vamos a leer entonces ahora el poema. Dice: La casa sobre el mar. Clara Solovera, escritora chilena. Cierra, niña, los cristales, que se entran las gaviotas. Acuérdate que esta casa no es casa como las otras, que puede ser un fanal, que puede ser una rosa de los vientos sobre el mar encallada entre las rocas. Cierra, niña, los cristales, que se van a entrar las olas, e igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. Ayer se quedó entornado el ventanal de la alcoba, entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. Acá vemos entonces que este es un texto lírico porque presenta rima, porque también quizás podemos reconocer figuras literarias, como acá al final entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda, ¿cierto? Entonces, acá podemos reconocer una figura literaria que nos va a permitir comprender más el poema y que es algo común en los poemas, pero sin embargo no es único de los poemas. También podemos encontrar figuras literarias en los textos narrativos. Recuerden que comparten la característica del lenguaje figurado.
tanto el género narrativo como el género lírico comparten las características del lenguaje figurado. Sin embargo, estas figuras literarias predominan en los textos líricos, ¿ya? Más que los textos narrativos, predominan en los textos líricos, ¿sí? Entonces, chicos, dicho esto, damos por finalizada la clase del día de hoy. Les agradezco su participación en la visualización del video. Como ya les dije, hoy fue la última clase de la unidad 2. La próxima semana comenzamos con una nueva clase de textos dramáticos, ¿sí? Una nueva unidad y una nueva sesión que será sobre los textos dramáticos para que sigamos completando nuestro esquema. Entonces, espero que las clases les haya gustado, que haya aclarado sus dudas, si es que quedaron de las clases anteriores. También espero que hayan comprendido esta diferencia y similitudes entre un texto y otro. Y eso, que tengan un muy lindo día y nos vemos en la próxima sesión.